Buenos días, mi nombre es Yasmín Villamizar Carrillo, coordinadora pedagógica de la modalidad familiar Desarrollo Infantil en Medio Familiar en el municipio de Piedecuesta. En el día de hoy les estaré acompañando a través de este video en el proceso de inducción que estamos adelantando con los diferentes municipios en la modalidad familiar. Vamos a trabajar el tema de caracterización y planeación en el marco del acompañamiento familiar y grupal. El proceso de caracterización de las familias es un proceso que se hace una vez iniciamos la atención de los beneficiarios. La caracterización de los niños, niñas, mujeres gestantes, sus familias y la comunidad es un proceso que comprende la recolección y consolidación de la información, de las características individuales y grupales de los usuarios del servicio, desde lo poblacional, lo territorial, lo comunitario, lo social, económico y cultural. Este proceso, como les dije, inicia con la implementación del servicio y por ser dinámico debe ser ajustado en el momento que se requiera. La caracterización de estas familias se debe permitir conocer sobre los usuarios las siguientes características. O sea, a través del proceso de caracterización nosotros vamos a conocer cuál es la situación de nuestros beneficiarios en cuanto a garantía de derechos. Podemos incluso a través de la caracterización identificar si hay niños, niñas, madres gestantes que están siendo víctimas de vulneración de derechos en cuanto a maltrato infantil o violencia intrafamiliar. Podemos conocer las formas de interacción, intereses y procesos de desarrollo en los niños y niñas. Podemos conocer el contexto sociofamiliar y cultural de nuestros usuarios, que incluye la diversidad de los integrantes de su familia en términos de sexo, género, etnia, nacionalidad, si tenemos usuarios en condición de discapacidad y su diversidad en cuanto a estructura y tipología familiar. Las dinámicas familiares, los ciclos, si encontramos relaciones de poder o relaciones de desigualdad al interior de nuestras familias usuarias. El estado de las condiciones de salud y nutrición, puesto que al iniciar la atención tenemos la primera toma de talla y peso y esto nos puede dar una visión de cómo se encuentran nuestros niños y niñas al ingresar al servicio. Las prácticas familiares y comunitarias que tienen las familias en cuanto al cuidado y crianza de los niños, los saberes, las capacidades y los recursos familiares y comunitarios. Podemos conocer a través de este proceso de caracterización también las generalidades del territorio y de las comunidades en donde habitan, ya sean en la zona urbana o en la zona rural. Las posibles iniciativas de autoabastecimiento alimentario que podrían desarrollar las familias, pero este punto aplica solamente para la modalidad entornos rurales. Este proceso de realización o de caracterización lo hacemos en los primeros encuentros en el hogar y grupales, es decir, que en la primera visita familiar debemos empezar a implementar el proceso de caracterización de nuestras familias. ¿Cómo construimos la caracterización? Entonces, vamos a tener 4 herramientas para construir nuestra caracterización. Recordemos que la caracterización se construye por unidad de atención. Entonces, está como insumo la ficha de caracterización sociofamiliar y 3 talleres. El taller 1 que se llama comprensiones y conceptos de infancia. El taller 2, caracterización de los niños, niñas y familias y usuarios del servicio. Y el taller 3, que es la cartografía social.
Una segunda etapa de la construcción de la caracterización es la consolidación, análisis y uso de la información. Entonces, el formato de ficha de caracterización nos arroja unos gráficos, ¿sí? Y con estas gráficas podemos hacer el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados, los cuales vamos a registrar en el cuaderno de acompañamiento familiar y grupal. Esto lo debemos hacer a más tardar al tercer mes de legalización del contrato, el registro de la información en el cuaderno familiar. Más adelante vamos a ver en qué consisten esos cuadernos. Para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo, debemos identificar cuáles son las tendencias y situaciones que influyen en la potencialización del desarrollo integral de los niños y las niñas desde su gestación, así como su garantía de derechos y como el logro en sus realizaciones. Bueno, entonces vamos a iniciar con el primer insumo de la etapa 1, que es la ficha de caracterización. Primero que todo debemos usar una versión vigente de la ficha de caracterización. Para eso nos podemos dirigir a la página del ICBF y en la intranet buscar esta información, ya que aquí se están actualizando constantemente los formatos, los manuales operativos. Entonces nos dirigimos a la intranet a buscar la última versión de la ficha de caracterización. Una vez la tengamos, entonces revisamos la ficha de caracterización. Es importante que las agentes educativas y el equipo sea capacitado previamente sobre el tema puntual de ficha de caracterización. La ficha de caracterización pues tiene 3 módulos, ¿sí? Es un formato digital que tiene 3 módulos. Desde el momento que asignamos el cupo al beneficiario, iniciamos con el diligenciamiento del módulo 1 si se trata de un niño o niña. Y si se trata de una madre gestante, un usuario madre gestante, iniciamos con el diligenciamiento desde el módulo 2. El módulo 3 hace referencia a la información del grupo familiar y se diligencia tanto para niños, niñas como madres gestantes. Para diligenciar la ficha en su totalidad tenemos un plazo de 2 meses desde la legalización del contrato. Para los usuarios que ingresan después de la iniciación del contrato, que ingresan porque hay retiros de beneficiarios o cambio de grupo etario y van quedando los cupos, entonces esos usuarios nuevos, las agentes educativas tendrán un mes de plazo para aplicar la ficha de caracterización. Cuando identifiquemos dentro de nuestros usuarios niños y niños con discapacidad, debemos diligenciar un formato que se llama ficha de caracterización pedagógica. Es para la inclusión de niños y niñas en condición de discapacidad. La ficha de caracterización la debemos diligenciar en medio digital y la debemos almacenar en el computador o en un dispositivo digital que esté accesible en el caso de que tengamos una supervisión del ICBF. Para que esa ficha de caracterización también debe estar a nuestra mano para que en el momento que tengamos que actualizarla, pues podamos hacer las actualizaciones que se requieran y verificar las condiciones de calidad. En cuanto a las fichas de caracterización, es importante esta recomendación y es que tengamos una copia de seguridad adicional a la original con el fin de evitar la pérdida de la información. Asimismo, les recomiendo que las fichas de caracterización las manejemos desde nuestro computador personal y si tenemos que recurrir de pronto a un café internet,
llevemos un dispositivo para guardar la información y que ésta no quede disponible en otro equipo que sea de uso público, ya que pues es información privada de nuestros beneficiarios. El siguiente insumo para construir el diagnóstico es el taller de comprensiones y concepciones de la infancia. Este taller está liderado por los profesionales de apoyo psicosocial y se debe realizar una vez inicia. Estos talleres los debemos realizar una vez inicia la atención. Entonces el taller de comprensiones y concepciones de la infancia está orientado a identificar algunos sentidos y comprensiones sobre los conceptos propios de las comunidades o grupos de participantes, a partir de la identificación y la autorreflexión de sus concepciones y representaciones sobre la infancia, primera infancia y familia, de los participantes desde las categorías socioculturales, o sea, desde sus creencias, desde las pautas de crianza que se han transmitido de generación en generación, y de lo específicamente relevante en lo que tiene que ver con acontecimientos que demarcan el ciclo de vida. Este taller va a conectar las historias personales con el conocimiento de los entornos sociales de los niños y las niñas, como el acercamiento a la comprensión de sus procesos de socialización. Se basa en que la memoria de la niñez está presente a lo largo de la vida, no solo como un ejercicio mental, sino como un ejercicio vivencial, emocional, corporal y espiritual. El taller número 2 es la caracterización de los niños, niñas y familias usuarias del servicio. En la realización de este taller debemos tener en cuenta algunos insumos como son la valoración nutricional inicial de los niños y las niñas, que se da de acuerdo a los datos antropométricos. En cuanto otro insumo es el seguimiento al desarrollo de niños y niñas. Entonces es la primera observación que vamos a consignar en el cuaderno del seguimiento al desarrollo infantil. Este va a ser nuestro insumo para poder realizar esta actividad. La consolidación de los datos de las fichas sociofamiliares. ¿En relación a qué? En relación a la situación y requerimiento de salud en los niños y las niñas, en la atención nutricional y de vacunación, en la atención del seguimiento al crecimiento y desarrollo, en las prácticas de crianza de las familias, en especial aquellas que vulneran los derechos de nuestros niños y niñas, y en los hábitos alimentarios. El tercer taller es la cartografía social. La cartografía social es el reconocimiento de los espacios comunitarios, públicos, naturales, culturales, propios de la vida cotidiana de los niños y las niñas desde su gestación y de su familia. Comprendido, este taller, esta cartografía social comprende el territorio como aquellos que se configura socialmente a propósito de las relaciones del ser humano con el entorno, con lo cultural, con lo económico y lo histórico, así como las formas de organización y de construcción de redes de las comunidades, los escenarios de encuentro, las festividades, las entidades públicas y privadas, el reconocimiento de saberes y prácticas de estas comunidades para el cuidado y crianza de los niños y niñas. Entonces, en la cartografía social, en este ejercicio práctico de la cartografía social con las familias, vamos a identificar, como lo pueden ver en la imagen, la cartografía social. Para elaborar la cartografía social generalmente
usamos un pliego de papel bond, una cartulina, marcadores, y aquí vamos a identificar cuáles son los espacios educativos, recreativos y comunitarios que están cerca a la unidad de servicio, ya sea en la zona rural o en la zona urbana. Los programas, proyectos y acciones comunitarias o institucionales. Las acciones comunitarias que pueden favorecer o incidir negativamente en el desarrollo de la primera infancia en la comunidad. Saberes y prácticas tradicionales de la comunidad que hacen parte de la identidad colectiva y favorecen el desarrollo integral de la primera infancia. Seguridad y riesgo en los espacios públicos. También vamos a identificar en esta cartografía social las rutas de emergencia en el territorio, ya sean comunitarias o institucionales, las organizaciones locales o institucionales, el acceso que tienen las familias a los servicios sociales, educativos y sociojurídicos, el acceso al agua potable para el consumo humano, el manejo de residuos y las redes de atención que tienen las familias en cuanto a salud institucional y comunitaria. El diagnóstico situacional. Entonces, el diagnóstico situacional es el resultado de la caracterización. Es el documento que elaboramos con los insumos mencionados anteriormente, la ficha de caracterización, los 3 talleres, las escalas de valoración cualitativa, el diagnóstico nutricional. Con esos insumos, en cada unidad de servicio vamos a construir el diagnóstico situacional. Entonces, es el resultado de la recolección de información que mediante las diferentes herramientas metodológicas primarias como talleres participativos, cartografías, encuestas, permiten un acercamiento a las condiciones, características y necesidades de nuestra población. A través de las diferentes herramientas metodológicas utilizadas, consolidamos la información referente a la composición y estructura familiar, a las características de la vivienda, a las condiciones de habitabilidad de nuestras familias y las relaciones familiares comunitarias de las familias que pertenecen a cada una de las unidades de servicio. Asimismo, se hace el análisis de la información que fue recolectada en las fichas de caracterización de cada uno de los usuarios que ingresan al programa. Todo ello es parte del insumo que nos permite identificar y establecer cuáles son las prioridades para elaborar el plan operativo para la atención integral. Recordemos que este plan operativo de atención integral y estos planes de formación se elaboran de acuerdo a este diagnóstico situacional y son diferentes entre cada unidad de servicio. No pueden contener las mismas temáticas ni los mismos planes de formación, ya que para eso construimos un diagnóstico de acuerdo a la necesidad que tiene cada comunidad. Entonces es importante que haya claridad en ese aspecto. A continuación vamos a hablar del acompañamiento grupal y familiar en la modalidad desarrollo infantil en medio familiar. En esta imagen podemos ver cómo es la estructura operativa de nuestra modalidad. Entonces tenemos 300 usuarios por cada coordinador. Nosotros con 300 usuarios tenemos 6 grupos de atención o 6 unidades de servicio.
Cada unidad de servicio cuenta con 50 usuarios, aunque hay unidades que pueden tener 45 usuarios, pero el límite es de 50 beneficiarios. Las unidades de servicio entonces cuentan con un agente educativo, un auxiliar pedagógico, un apoyo psicosocial, un apoyo nutricional y un coordinador. Cada unidad de atención se divide en 3 grupos de atención, los cuales son atendidos en días diferentes una vez por semana. Cada unidad, por los 300 usuarios, tenemos 2 profesionales psicosociales y un profesional de salud y nutrición. Entonces, lo que iniciamos al iniciar la atención de nuestros beneficiarios, empezamos con la organización de los grupos de atención. Tenemos para la zona urbana, como conocemos, la atención de nuestra modalidad en las zonas urbanas es hasta los 2 años de edad, desde la gestación hasta los 2 años de edad. Con el grupo de organizamos el grupo de 50 usuarios en 3 grupos de atención. El primer grupo estaría conformado por madres gestantes y niños y niñas lactantes menores de 6 meses. El segundo grupo de atención estarían los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 12 meses. En el grupo 3, los niños a partir de los 13 meses hasta cumplir los 2 años de edad. Una vez el niño o la niña cumpla los 2 años de edad, debe ser retirado de la modalidad y remitido a otra modalidad de atención para la primera infancia. Para las zonas rurales podemos atender niños mayores de 2 años. Entonces, la organización de los grupos va de la siguiente manera. En el grupo 1 atendemos madres gestantes, niños y niñas lactantes menores de 6 meses hasta niños y niñas hasta cumplir los 12 meses de edad. En el grupo de atención 2, niños y niñas desde los 13 meses hasta los 2 años y 11 meses de edad. En el grupo de atención 3, niños y niñas entre los 3 a los 5 años. Esto también depende de la focalización, del contexto, del territorio. Esta es una guía de cómo se debe realizar, pero también debemos tener en cuenta si tenemos más cantidad de niños en algún grupo etario, entonces debemos organizar esos grupos de acuerdo a nuestros usuarios, a los usuarios que focalizamos para la unidad de servicio. Vamos a hablar sobre los encuentros grupales. Los encuentros grupales son una estrategia de atención a través de la cual promovemos el fortalecimiento comunitario a favor del desarrollo integral de la primera infancia y el bienestar de las madres gestantes, a partir del reconocimiento y diálogo de saberes entre las familias y la comunidad, frente a las prácticas y acciones priorizadas en el plan de acompañamiento grupal. Se busca propiciar espacios. En estos encuentros grupales buscamos propiciar espacios de reflexión, diálogo, juego, recreación y experimentación para compartir conocimientos, herramientas y experiencias sobre las prácticas de crianza y los procesos de desarrollo de niños y niñas desde su gestación. Con estos encuentros grupales vamos a enriquecer las interacciones entre las niñas y los niños y los adultos para que les permitan vivenciar múltiples formas de ser y estar, desde sus capacidades
para fortalecer los saberes del talento humano, las familias y la comunidad. ¿Cómo desarrollamos los encuentros educativos? Los encuentros reeducativos se realizan para cada grupo de atención con una duración máxima de 3 horas de trabajo efectivo. Es decir, el encuentro educativo tiene una duración de 3 horas y lo realizamos con cada grupo una vez por semana. Es decir, que cada grupo de beneficiarios asiste una vez a la semana a la unidad de servicio. Los encuentros educativos son realizados por la dupla. La dupla está conformada por la agente educativa y la auxiliar pedagógica, los profesionales de atención psicosocial, el profesional de salud y nutrición y el coordinador pedagógico. De acuerdo a la programación de los encuentros y al plan de acompañamiento grupal, se organizará quienes estarán presentes en los encuentros educativos y en qué momento. Recordemos que cada encuentro educativo tiene 3 momentos. Entonces, la construcción de la programación de los encuentros educativos se debe realizar de manera coordinada con los profesionales de apoyo, con los agentes educativos, con el fin de poder hacer una atención efectiva. Se deben realizar como mínimo 2 acompañamientos mensuales en cada unidad de servicio por los profesionales psicosociales y de salud y nutrición. ¿Sí? Como les decía anteriormente, esta planeación debe ser realizada de manera conjunta, debe ser organizada, tener claridad en cuáles son las responsabilidades y cuál es el momento en el que el profesional va a intervenir o los niños y las niñas van a estar siendo atendidos en ese momento por las agentes educativas, con el fin de que tengamos un ejercicio articulado. Durante los encuentros educativos se entregará un refrigerio a los niños y las niñas mayores de 6 meses y a su acompañante y a la mujer gestante. El agente educativo a cargo de la unidad de atención debe realizar el registro de la asistencia mensual de la RAN. Es un formato que debe estar disponible en el lugar donde se realizan los encuentros educativos y se debe diligenciar 1 hora después de haber iniciado el encuentro educativo grupal. La inasistencia de algún usuario a 2 encuentros grupales dentro del mismo mes sin justificación alguna va a generar el retiro del beneficiario y el reemplazo del cupo. Para aquellas familias que desean seguir pero de pronto no tienen una justificación por su inasistencia, se establece el compromiso con ellas frente al deber asistir a los encuentros, y de volver a incurrir en la misma situación se procederá al retiro del servicio, lo cual quedará registrado, notificado y firmado por la familia en el cuaderno de novedades. Las familias que tengan situaciones como cirugías, una calamidad doméstica y una incapacidad tendrán excusa por su inasistencia. Entonces no sería motivo de retiro, puesto que tienen un soporte o deben presentar un soporte de sus inasistencias. En cuanto a las madres gestantes, se otorga como periodo máximo de ausencia a los encuentros educativos grupales 2 meses posteriores al parto, en el periodo de puerperio.
siempre que las condiciones médicas de la madre lo permitan. Es importante señalar que durante este periodo vamos a conservar el cupo de la madre usuaria, y en este sentido ella va a continuar recibiendo la ración para preparar el paquete alimentario y las visitas o los encuentros en el hogar por parte de las agentes educativas o los profesionales de acompañamiento. Como les decía anteriormente, los encuentros educativos tienen unos momentos. En el primer momento es la bienvenida, que es un saludo motivado con una actividad rompehielo en la cual motivamos a la familia hacia el tema que vamos a trabajar ese día. Tiene aproximadamente una duración de 40 minutos. En este espacio de tiempo pues vamos a dar la bienvenida a los usuarios, la organización, tratando de mantener el distanciamiento social. Por ahora que estamos con este tema del COVID-19, vamos también a intervenir en cuanto al tema del uso del tapabocas dentro de los encuentros educativos, y vamos a tener en cuenta todos los protocolos de bioseguridad. Esa parte la podemos hacer en el momento de la bienvenida, y pues durante todo el transcurso del encuentro vamos a verificar que los usuarios tengan puesto el tapabocas, así como sus acompañantes. El segundo momento es el trabajo conjunto de adultos y niñas. Adultos, niños y niñas, donde las agentes educativas serán las facilitadoras de las actividades, teniendo en cuenta las actividades rectoras como el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio. Para esto tendremos una hora. El siguiente momento es el trabajo independiente con adultos y niños. En este espacio es donde intervendrían los profesionales de acompañamiento, ya sea psicóloga, trabajador social o nutricionista, quienes en ese momento del encuentro educativo estarán a cargo del grupo de adultos, mientras que las agentes educativas estarán con los niños y las niñas. Para los encuentros educativos grupales no será válido que se unan 2 o más unidades de atención para realizar el encuentro grupal. Tampoco es válido realizar en una sola jornada los encuentros grupales en la misma unidad de servicio. Un usuario no puede reemplazar su inasistencia a un encuentro grupal participando de otro encuentro programado. Solo se tendrá en cuenta las incapacidades médicas para validar una inasistencia. Es decir, que en la unidad de atención atendemos martes, miércoles y jueves. Entonces, un usuario no pudo asistir el día martes. Entonces, no podemos validar que asista el miércoles y jueves en reemplazo de esa sesión educativa a la que no fue. Entonces, en ese caso, se le marcaría la inasistencia. Y al tener 2 inasistencias sin justificación, pues se hace necesario el retiro del cupo. En caso de que se presente el fallecimiento de un niño o niña beneficiario del servicio al nacer o posterior al nacimiento, también en el caso de una madre gestante, en el marco de la modalidad familiar, se debe brindar acompañamiento psicosocial a la familia a través de encuentros en el hogar por 2 meses posteriores a la ocurrencia de los hechos, garantizando como mínimo un total de 4 sesiones de acompañamiento específico. Igualmente,
En el caso de ser necesario, se debe realizar gestión para activar la ruta de salud, quien debe realizar el proceso de atención psicosocial que corresponda. No, a estos usuarios no se les entregará, o a estas familias no se les entregará ración para preparar ni refrigerio. El acompañamiento grupal, en el acompañamiento grupal o en los acompañamientos, en los encuentros educativos, él no puede hacer parte de los 50 usuarios del grupo de atención. El encuentro, ahora vamos a hablar sobre los encuentros en el hogar. Entonces, el encuentro en el hogar se realiza mínimo una vez al mes. Tiene una duración de 60 a 90 minutos para cada familia y se debe llevar a cabo en los espacios donde habitan los niños, niñas, mujeres gestantes y sus familias. Los encuentros en el hogar son realizados por los profesionales de atención psicosocial, profesional de salud y nutrición o el agente educativo, de acuerdo a la necesidad de apoyo que requiera la familia y según el plan de acompañamiento definido para cada familia. Para los encuentros en el hogar debemos enviar previamente una programación de los encuentros mensuales donde debe ir detallada la hora de inicio o la hora de finalización, el tema a tratar y el responsable de esta visita. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el objetivo de los encuentros educativos en el hogar, no sería válido citar a varias familias en un mismo hogar o en un mismo sitio, puesto que la planeación y los objetivos para cada familia deben ser diferentes y están según las necesidades de cada familia. Asimismo, debemos llevar un cuaderno de acompañamiento familiar para cada usuario. Esto aparece en esta nueva versión del manual operativo, el cuaderno familiar y el cuaderno grupal, que más adelante les explicaré en qué consisten estos cuadernos y cómo los vamos a manejar. Bueno, los cuadernos grupales y familiares son una herramienta para organizar la atención. Se han definido para la modalidad los cuadernos de acompañamiento familiar y grupal, que permiten recoger aspectos esenciales de la atención, desde la caracterización hasta el seguimiento por cada familia y grupo de atención, y cuentan con un prediseño establecido. El cuaderno familiar. El cuaderno familiar es un instrumento que permitirá recopilar la historia del acompañamiento de cada una de las familias usuarias. En este vamos a consolidar todos los espacios necesarios para registrar la información pertinente sobre la caracterización, la planeación e implementación. Aquí vamos a consignar los planes de acompañamiento familiar, las planeaciones pedagógicas de los encuentros en el hogar, las acciones de acompañamiento específico de los profesionales de psicosociales y de salud y nutrición, el seguimiento al estado nutricional, las prácticas y acciones, el desarrollo de los niños y las niñas, y la valoración del proceso de acompañamiento, entre otros procesos o entre otros aspectos claves en la atención. En este sentido, el cuaderno es un instrumento compartido entre todo el equipo de atención de la modalidad de desarrollo infantil en medio familiar y va a estar liderado o custodiado por el agente educativo. Él va a tener la responsabilidad y la custodia del cuaderno. Sin embargo, como lo podemos ver en el cuaderno,
de los profesionales de acompañamiento psicosocial y nutricional deben registrar todas las atenciones que le realicen a las familias. Asimismo, en este cuaderno vamos a registrar el seguimiento al desarrollo de los niños y las niñas. Anteriormente teníamos un cuaderno específico para realizar esta acción. Ahora la vamos a incluir acá en el cuaderno de acompañamiento familiar. Entonces, cada familia debe tener su cuaderno, pero el cuaderno no se lo vamos a dejar a la familia, el cuaderno lo va a tener el agente educativo, él lo va a tener en custodia y en la medida en que las demás personas del equipo lo requieran, pues lo va a solicitar al agente educativo para el diligenciamiento o lo puede hacer cuando realice el acompañamiento a la unidad de servicio. Ahora el otro cuaderno que tenemos según este versión 7 del manual operativo es el cuaderno grupal. En este cuaderno vamos a registrar la formación más pertinente en relación a todo el grupo de familias y usuarios de la unidad de atención, sobre la caracterización comunitaria, la planeación e implementación. Acá vamos a consignar los planes de acompañamiento grupal, las planeaciones pedagógicas de los encuentros grupales, las iniciativas comunitarias a favor de la protección y desarrollo de las niñas, los niños y bienestar de las mujeres gestantes. Vamos a tener en este cuaderno el seguimiento a las prácticas y acciones del grupo, entre otros aspectos claves para la atención. Este cuaderno pues es un instrumento compartido por todo el equipo interdisciplinario de la unidad de atención y de los servicios de desarrollo infantil en medio familiar, y quien va a liderar y va a tener la custodia de este cuaderno así como del cuaderno familiar va a ser la agente educativa. Bueno, con esta presentación damos por terminado el tema. Es importante leer el manual operativo, leer las páginas desde las 72 a las 78 de la versión 7 del manual operativo, donde podemos encontrar todo lo que tiene que ver con el tema de la caracterización, los encuentros grupales y familiares, para tomar nota o tomar atenta nota de todo lo que debemos iniciar a realizar una vez comencemos con la atención de nuestros usuarios. Entonces, mucho gusto, espero que iniciemos con toda la energía y toda la actitud positiva, y tratemos de hacer lo mejor posible y nos guiemos por el manual operativo. Hagamos una lectura juiciosa del manual operativo, de la actualización del manual operativo, y cualquier duda la pueden consultar con sus coordinadores pedagógicos, quien finalmente irán las pautas o las acciones a desarrollar en cada municipio.